Buenos días, hermanos. Seguimos adelante, ¿verdad? Gloria a Dios. Quiero que vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 1. Quiero compartirles algo que creo que es de valor e importante para nosotros. Así que pónganle cuidado. Son unas 45, una hora más que estamos aquí. El resto de la semana lo dedicamos a otras cosas. Así que pongan toda su concentración. Voy a leer desde el versículo 1. Y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Verso 3, ahí vamos a empezar. Pues doy gracias a Dios, dice el apóstol Pablo. Le doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti. Entonces vamos a quitarle como ciertas frases y vamos a ver las más importantes. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es esto: le doy gracias a Dios por ti, Timoteo. Pablo estaba agradecido con Dios por la vida de Timoteo. Amén. Y no solamente eso, vamos a volver a este versículo, pero dice: de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Yo estoy agradecido contigo, Señor, por la vida de Timoteo. Y ustedes saben que en la Biblia no hay palabras exageradas. Y él sin cesar, noche y día, le daba gracias a Dios y se acordaba de Timoteo en sus oraciones. Qué lindo, ¿no? Qué lindo, ¿no? ¿Cómo era Timoteo? Que Pablo se acordaba de él noche y día. Pablo tenía muchos por los cuales recordarse, pero había uno del que nunca se olvidaba, que es noche y día. Sí, Dios quiera, hermanos, Pablo, y yo creo también que Timoteo era una joya. Timoteo llegó a ser una joya. Y el verso 4 dice: deseo verte. Qué bonito, ¿no? Ustedes han sentido eso por alguien: deseo verte. Y está hablando, es profundo esto, pero él deseaba ver a Timoteo. Uno no quiere ver a todo el mundo, pero Pablo deseaba ver a Timoteo por una razón: porque se acordaba
de un aspecto en la vida de Timoteo. Tal vez es uno de los más importantes. De tus lágrimas. ¿Cómo era Timoteo? Un hombre quebrantado, un hombre de oración. Me acuerdo de tus lágrimas y eso me llena de gozo. Por eso es que quiero estar contigo. Por eso es que yo quiero estar contigo, Timoteo. Timoteo era una joya, hermanos amados. Oh Señor, levanta hombres y mujeres así en este lugar. Y quiero, hermanos, profundizar en esto porque para mí es muy importante y creo que para el Señor también. Hombre, yo siento tanto gozo de estar con Timoteo, porque yo siempre lo recuerdo a él con un corazón quebrantado, orando, derramando su corazón por otros, y eso es maravilloso. Pero había otra cosa, el verso 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Esto es bipolar, ¿no? Porque como así en Timoteo había una fe no fingida, la pregunta de esta mañana es para nosotros, hermanos: ¿tendré yo una fe como la de Timoteo, por lo menos no fingida? Y al estudiar esto me he dado cuenta que alguien puede comenzar con una fe genuina y terminar con una fe fingida. Y de eso es que quiero hablarles hoy. Un hombre puede comenzar con una fe genuina y terminar con una fe no genuina. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Eso hacía de Timoteo una joya, hermanos. Eso hace de cada cristiano una joya para el Señor, si en nosotros hay una fe genuina. Y hoy estudiaremos bajo el título Cuidando la Fe. Y es interesante también lo que le sigue diciendo, la cual habitó primero ¿en quién? En tu abuela Loida. Su abuela y Timoteo es un lazo familiar. O sea, los lazos, los vínculos familiares son importantes. No todo mundo tendrá la bendición de haber nacido en un hogar como el de Timoteo. Pero esa fe, dice, habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Miren, dos lazos familiares. Y estoy seguro que en ti también. Qué lindo, ¿no? Vamos a estudiar algo de eso más adelante. Estoy seguro que en ti también hay una fe como la de tu abuela, la de tu madre, Timoteo. Y yo me lleno de gozo de estar contigo. Me lleno de gozo al acordarme de tu corazón quebrantado y de tu fe no fingida. Por eso es que quiero estar contigo. Por eso es que él fue una joya, hermanos, una joya, y seguirá siendo una joya en la eternidad. Si entramos al reino, oiremos todos de la vida de Timoteo. Pero queremos extraer algunas lecciones, hermanos. Y como les repito, y vamos a ver aquí dos casos. Pero uno puede comenzar con una fe genuina, pero terminar con una fe no genuina. Amén. Entonces dice el verso 6. El verso 6 dice: por lo cual, debido a eso,
te aconsejo. Miren qué tremendo, hermanos, y ahí vamos a concentrarnos. Este es el consejo del Señor para nosotros, como fue para Timoteo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, el cual recibió también, como dice ahí, ¿por qué? Por imposición de manos. Pablo transmitió a Timoteo, pero también le transmitió su madre y su abuela. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego. Amén. Miren, hermanos, si nosotros no avivamos el fuego de lo que hay en nosotros, es como una hoguera, tarde que temprano se apagará. Y cuando se apaga, la fe de las personas deja de ser genuina. Lo que él le aconsejaba a Timoteo, que era tan precioso, le dijo: si quieres tú seguir siendo precioso, Timoteo, yo te aconsejo que experimentes un avivamiento en tu vida. Porque es la palabra avives, que avives el fuego. El griego es que enciendas, avivar. Es una palabra compuesta en el griego y significa arriba con el fuego. Arriba con el fuego. Un hombre que no aviva lo que Dios le ha dado, tarde que temprano lo puede perder. Y por eso es que Timoteo llegó a ser tan precioso, que ese hombre tan precioso como Pablo deseaba estar con él. Amén. Amén. Hermanos, lo que nos hará preciosos es si lo que Dios nos ha dado, la fe, la avivamos. Amén. El que no aviva su fe, el que no enciende el fuego que hay en él, tarde que temprano lo perderá y dejará de ser interesante y precioso para el Señor. El crecimiento de las cosas, hermanos, es algo bíblico y quiero recordárselos. En realidad esto es como un paréntesis de lo que voy a compartirles, pero quiero que recordemos, porque el Señor me lo recordaba. Vamos a Mateo 25. La parábola de las 10 vírgenes es como comienza Mateo 25. Y la lección de la parábola de las 10 vírgenes fue que ellas tuvieron una escasez de aceite. Pero es interesante que después de la parábola de las 10 vírgenes, Él da la parábola de los talentos inmediatamente después. Y la parábola de los talentos no la voy a ver, solamente voy a hacer un resumen. La parábola de los talentos habla acerca de 3 casos. El primer caso es un hombre que le dieron 3 talentos y al final de su vida tuvo ¿cuántos? Tuvo 7 talentos. ¿Cuántos recuerdan eso? Él tuvo 3, pero consiguió otros 3. Pero al final le fue dado el talento del hombre que fue infiel. Pablo, para que lo recuerden. El hombre que tenía 3 talentos terminó teniendo 7 talentos. El hombre que tenía 2 talentos recibió teniendo al final 4 talentos. Y el que recibió un solo talento terminó teniendo al final 0 talentos. Y este es un principio muy importante. Es un principio que se aplica a la fe. Dios nos da una medida de fe y nosotros debemos de buscar hacerla crecer, y por eso el avivamiento. Eso se aplica también a la gracia. Dios nos da una medida de gracia y Él quiere que crezcamos en gracia.
Esto se aplica al Espíritu también. Él nos da una medida del Espíritu y Él quiere que tengamos la abundancia del Espíritu, ¿sí o no? Esto se aplica al amor también. Él quiere que tengamos una medida de, Él da una medida de amor y quiere que nosotros busquemos más de cada cosa. Entonces, el crecimiento es la vida, ¿sí o no? Así es la vida. Uno nace un bebé y crece y crece y crece. El crecimiento, hermanos, es parte de la caminata. El apóstol Pablo quería que Timoteo creciera en la fe, en pocas palabras, que la mantuviera viva. Pero solo quiero que recordemos, hermanos, las razones por las que el hombre que se le dio un talento al final tuvo 0. Miren, es tremendo. Al que se le da más, terminó teniendo más. Pero al que se le dio menos, terminó teniendo nada. Porque lo pierden, pierden la fe. La fe es la conexión del corazón de Dios al nuestro. La fe es la que hace una realidad a Dios en nuestras vidas. Un hombre sin fe, como dice la Escritura, no puede agradar a Dios. Podrá venir a la iglesia y decir qué interesante, qué bonito los hermanos, pero si no hay fe, es imposible que un hombre agrade a Dios. La fe es como un cable entre el corazón de Dios y el nuestro. Eso yo lo llamo el cable de la fe, por el cual circula la fe. Y Dios quiere que crezcamos en la fe. Amén. Pero quiero que recordemos, hermanos, las razones por las que el hombre que tuvo un talento terminó teniendo 0. Vamos al versículo número 24 de Mateo 25. Dice: pero llegando también al que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eras hombre, ¿cómo? Duro. Ese es el primer error, hermanos, de los hombres. Por eso es que los que tienen un talento terminan teniendo nada en sus vidas, porque vienen y lo que consideran en la iglesia es que Dios es duro. Ese es un error gravísimo, creyendo que el camino de Dios es duro. No, es estrecho, pero no duro. Es un problema, hermanos, los que creen que el camino de Dios es duro. La segunda cosa, que ciegas donde no sembraste. Ese es el segundo problema, y tal vez uno de los más graves. Creer que para cegar no hay que sembrar. ¿Estamos entendiendo? Si yo quiero una cosecha grande, ¿qué tengo que hacer? Sembrar mucho. Si yo quiero una cosecha escasa, ¿qué tengo que hacer? No sembrar o sembrar poco. Y ese es el segundo error de los hombres, que no consideran que el crecimiento es parte de la vida. Toda forma de vida crece. Y para que crezca uno, nunca hay que creer que Dios es duro. 2, hermanos, nunca debemos creer esa idea, como muchos: no, es que no tenemos que hacer nada, Dios va a dar. No, hermanos, y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Por eso es que quiero enfatizarla. Él creía que no es necesario sembrar para cegar, porque tú ciegas donde no sembraste. Mentira. Para cegar hay que sembrar. Para recibir la cosecha hay que sembrar. La tercera cosa, el tercer problema, lo encontramos en el versículo 25. Dice que el hombre tuvo miedo. Y miren, eso es uno de los frutos más terribles que brota de la falta de fe y de la escasez: el temor. Tuve miedo, dice, tuve miedo. Y por eso es que nunca hizo nada. Tuve miedo de obedecer al Señor. Tuve miedo. Viven atemorizados. Ese es el tercer problema de los hombres que no crecen y que terminan teniendo nada de acuerdo
a lo que el Señor les ha dado. Tuve miedo y se escondió, sabemos. Fui y escondí el talento. Ahora, veamos las dos razones que el Señor dice que esta persona tuvo. Eso es lo que él sintió y es verdad. Pero hay dos verdades más. Verso 26. Tal vez para mí, hermanos, esta es la más importante porque lo he visto en mi propia vida. La razón por la que un hombre tiene 1 y termina teniendo 0 es esta. La principal, dice el versículo 26. Respondiendo el Señor le dijo: siervo malo y qué, y negligente. La razón principal por la que un hombre termina teniendo 0 es por perezoso. Eso quiere decir que requiere de esfuerzo nuevamente. Crecer en los caminos, en todo, crecer en la fe, crecer en el espíritu, crecer en la gracia, crecer en el amor, crecer en el entendimiento, crecer en poder, crecer en la vida de Cristo. Requiere, hermanos, que seamos diligentes. Amén. Diligentes. Porque este hombre tenía esos problemas. Según el Señor, es siervo malo y negligente, perezoso. Yo no sé cómo un hermano llegó a esto, pero yo recuerdo que hace años un hermano, yo lo conozco, predicó diciendo que los filisteos, que fueron los amigos eternos de Israel, representan la pereza espiritual. No sé de dónde lo sacó, no lo recuerdo, pero él dijo que los filisteos representan la pereza espiritual, un enemigo. La razón por la que no crecemos, hermanos, es porque somos perezosos espiritualmente. Eso es lo que dijo el Señor, que ese hombre era malo y negligente. Y la idea de malo es malo, pero también esa palabra griega tiene otra raíz. Y la raíz de esta palabra malo es un hombre de malas influencias. Hay un dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Sí o no? Amén. Las aves del mismo plumaje se juntan. Uno debe tener cuidado, hermanos, con quién se relaciona. Y vamos a verlo esta mañana. Debe tener cuidado con quién se relaciona. Siervo malo y negligente. Lo que debía de haber hecho en el verso 27: por tanto habías haber dado mi dinero a los banqueros. Y el que lea entienda qué es eso. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Así hubiera sido 1/4 de talento. Pero hubieras tenido más. Pero lo que el Señor le dice es: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Terminó teniendo 11, ¿sí o no? Yo dije 3, ¿no? Perdón, sí. Perdón, me equivoqué. Entonces terminó teniendo 11 talentos. Disculpen. Entonces, hermanos, esta parábola es importante porque esta parábola nos dice cómo crecer. El crecimiento no es automático en Cristo Jesús, en los caminos de Dios. El crecimiento, hermanos, requiere de esfuerzo. Requiere que pongamos de nuestra parte. Por eso es que le dice a Timoteo: Timoteo, te aconsejo que avives el don que hay en ti, el cual recibiste por imposición de manos, el cual recibiste heredado de tu abuela y de tu madre. Debes de hacerlo crecer. Amén. Porque si no crecemos, moriremos. Tarde que temprano la conexión entre Dios y nosotros empezará a perecer. Timoteo fue muy precioso por esa fe que tenía. Y esa fe es la que lo llevaba a él a derramar su corazón, a buscar el rostro del Señor. Hermanos, era un hombre sin temor. Timoteo hizo la voluntad de Dios. Pero recuerden, hermanos, el problema del hombre que tuvo un talento, se lo voy a volver a decir. 1, creer que Dios es duro. Amén. Creer que Dios es duro.
Número 2, creer que no es necesario sembrar para cegar. Número 3, dejarnos invadir por el temor. Nos atemorizamos, como este hombre se atemorizó. Y número 4, y voy a englobarlo en una sola: malo y negligente. Malo y negligente. Entonces yo me pregunto, y debemos preguntarnos, ¿cómo mantener la llama del fuego de Dios? Creo que eso es amplio, pero yo voy a tocarles unos poquitos aspectos, hermanos amados, de lo que Pablo le dijo a Timoteo. Vamos a estar en la carta de segunda de Timoteo. Creo que hay muchas más cosas que nosotros podríamos hacer y que están implícitas en esto. Pero de forma clara, hermanos, debemos de saber que si no avivamos lo que Dios nos ha dado, perecerá. Enemigo grande, según la parábola del sembrador, la vida afanada. La vida afanada, hermanos, llenándonos de trabajo, llenándonos de cosas a nuestro alrededor, y eso hace que la vida de Cristo vaya saliendo, vaya saliendo. Así sea que de los que nos estemos rodeando sean de pollos o de afanes, lo que sea, hermanos, tenemos que aprender, amados hermanos, que hay que dedicarle tiempo al Señor. Amén. Lo único que hace que no se lo dediquemos es que seamos con malas influencias, debido a que estamos oyendo los impíos, caminando con los impíos, hermanos, metiéndonos en la impiedad. Eso mata la vida. Y segundo, que seamos negligentes, perezosos. La pereza es un enemigo grande de la fe. Y hermanos, miren, oremos al Señor que Dios esta mañana nos diga cuál es nuestro problema. ¿Cuál es nuestro problema? Porque dígale a alguien perezoso y es para que nunca más le vuelva a hablar. Y sí es perezoso. La pereza. No, hoy no voy a buscarlo. No, hay otras cosas que hacer. Por eso es que malo y negligente marchan juntos. Malas influencias. Y vuelvo a segunda de Timoteo 1:6. Por lo cual yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y queremos saber, hermanos amados, cómo crecer en la fe. Quiero darles unos consejos. El primero ya lo leímos. ¿Cómo creen que influyó su abuela y su madre en Timoteo? ¿Ah? ¿Cómo creen que influyó su abuela y su madre, Loida y Eunice? ¿Cómo creen que influyó en ese chiquito? ¿Cómo? Miren, hermanos, enseñándole. Un problema es la pereza. La pereza hay que sacarla de los hijos. Su madre y su abuela fueron personas diligentes con una fe genuina. Entonces ellos querían transmitírsela a ese nieto. Conste, hermanos, Timoteo, el padre de Timoteo era griego. Y hasta donde yo he estudiado y he tratado de hacerlo un poquito en profundidad, poquito, no mucho, puede ser que me esté equivocando, ese hombre nunca abrazó los caminos de Dios.
Pero la influencia de su abuela y su madre hicieron de él una de las joyas más preciosas que existió en el Nuevo Testamento. Amén. Amén. Padres que descuidan sus hijos. Padres que descuidan sus hijos. Hasta la muerte, hermanos, debemos velar por nuestros hijos. Primero con una influencia directa y luego en oración. Amén. Pero sea usted un mentiroso y un torcido, y eso es lo peligroso, se lo va a transmitir a sus hijos. Sea usted un mentiroso, un hombre sin un corazón para Dios, y se lo va a transmitir a sus hijos. Podemos verlo en un sentido positivo y en un sentido negativo. Por eso es que ni siquiera se menciona al padre de Timoteo, que sí lo tenía, era griego. Era griego. Aún Timoteo en su edad adulta, cuando Pablo lo escogió, hermanos, él creo que ni se despidió de su padre, porque su padre era un hombre impío. Es muy probable, no estoy asegurándolo. Pero es importante, hermanos, la primera cosa para tener una fe genuina es que influyamos en nuestros hijos. Seamos una influencia positiva en nuestros hijos. Amén. Padres, debemos de dar buen testimonio a nuestros hijos. Buen testimonio. Y la segunda cosa, hermanos, creo que es sumamente importante esto. Si estuviéramos en los tiempos de Pablo, ¿cuántos de ustedes desearían que Pablo orara por ustedes día y noche? A ver, ¿sí o no? ¿Creen que las oraciones de Pablo fueron eficaces? Completamente. La segunda cosa que va a mantener la fe genuina es tener, escuchen, cobertura. Muchos solo asisten a las congregaciones, asisten, son visitantes, pero no tienen cobertura. Asistir no sirve casi de nada. Escuchen lo que estoy diciéndoles, hermanos. En la vida uno tiene que tener personas que oren por uno. Amén. Hay personas que viven sus vidas libres. Error gravísimo. Error gravísimo, gravísimo. Si tú eres un hermano que solo viene a la iglesia y se va, la pregunta, hermano, sencilla es: ¿quién ora por ti? ¿Quién ora por ti? Si eres una persona que quiere salir disparada de la iglesia y venir, sí, te gusta un poco y te vas corriendo, hermano, ¿quién ora por ti? El apóstol Pablo dice aquí la escritura que oraba por Timoteo noche y día, y estoy seguro que también oraba por Eunice y Loida. Amados hermanos, escuchen, en el amor de Dios, dejen de ser solo visitantes, porque eso no les va a servir de nada. Y olvídense que lo que quiero es ponerles temor, pero el infierno es horrible, sobre todo habiendo estado sentado uno allí, sentado en un lugar. Creo que una de las vidas más trágicas en la historia bíblica es la de Judas. Judas estuvo a la mesa, sentado, hermanos, a la mesa, y terminó su vida en el infierno.
Espero que no crean que quiero meterles temor. Quiero infundir el temor de Dios. Eso sí, eso sí. Oh, hermanos amados, nuestro testimonio es importante. Amén. Y que tengamos cobertura, hermanos, alguien que ore por nosotros, alguien que haga lo que hacía Pablo, hermanos. No tendría que ser directamente imposición de manos. Pero, hermanos, necesitamos que Dios nos imparta. Amén. Tengo casi 30 años de estar en Ministerio Hebrón. Creo que este año los cumplimos. Salí hace 28 años del Instituto Bíblico y como si fuera ayer recuerdo las profecías que hicieron sobre nosotros con imposición de manos. Si alguno de ustedes las conociera, que no las van a conocer, cómo mi vida se ha cumplido, hermanos, cosa tras cosa, tras cosa, tras cosa. Todavía me sorprendo. Hace 2 meses la escuché y les digo delante de Dios, me quedé, hermanos, con una certeza de la realidad de Dios. Todos necesitamos una impartición. Su madre le transmitía, su abuela le transmitía. Ojalá que su padre también transmita, hermanos, aquí. Pero Pablo fue clave. Amén. Amén. Y yo cuando pienso en esto recuerdo aquel día cuando estaremos delante del Señor y Él nos dirá, no os conozco. Ojalá que nunca oigamos esas palabras. No os conozco. Y el Señor les preguntará, ¿y de dónde sois? Señor, pero en tus plazas hemos estado, hemos comido, ahí estuvimos, Señor. Y Él dijo, no os conozco. ¿Por qué, hermanos? Porque cobertura es muy importante. Escuchen. La segunda cosa que hace que no tengamos una fe ficticia, que no terminemos mal como unos hombres que vamos a ver a continuación, es que nosotros, permitamos una transmisión de la fe. Si tú no tuviste una madre o una abuela piadosa, no es problema. Pero la cosa más importante es cobertura. ¿Por quiénes oran ustedes, hermanos? A ver, ¿por quiénes oran? A ver, ¿por quiénes oran? Sus familiares, porque son cercanos, ¿sí o no? Pero no oran por todo mundo. ¿Saben por quiénes oran? Por los que son cercanos. Si tú no te acercas, si tú crees que la bendición es estar en la iglesia sentado, hermanos amados, es un error. Y yo les digo, hermanos, si creemos que solo venir a hacer las cosas es un error, hay que involucrarse. Amén. Amén. Hay que involucrarse. Hay que meterse para tener cobertura. Por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti, por imposición de manos, por una transmisión que hubo. Y ahora vamos al verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, dice, ¿sí o no? Así dice, ¿verdad? No nos ha dado Dios espíritu de hombres cobardes,
¿Cuántos recuerdan en la lista del Apocalipsis los que no entrarán al reino? Los incrédulos, ¿se acuerdan? Y los cobardes, solo dos. Los perros también. O sea, hombres que tienen conducta de perros. Pero los incrédulos y los cobardes no entrarán. Y dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Entonces, si Él le dice que avive el fuego en Él, ¿qué hace la cobardía? La cobardía es una evidencia, hermanos, en nosotros de que no tenemos el fuego de Dios encendido. La cobardía es una evidencia que la fe en ti se está apagando. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y vamos a estar en eso porque en realidad no sabemos qué tiempo vayan a venir, hermanos. Pero no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Por eso es que un sinónimo de cobardía es timidez también. Timidez. Algunas personas son muy tímidas. La timidez no es de Dios. Amén. Lo he oído del Señor y lo he oído muchas veces de hermano Marvin también. Decir que la timidez no es de Dios. La cobardía no es de Dios. Pero la cobardía en nuestro corazón es una evidencia. Y escúchenlo con atención, es una evidencia que el fuego de Dios se está apagando en nosotros. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino por el contrario, el Espíritu de Dios y el avivamiento es una obra del Espíritu. Por eso es que dice espíritu de poder. Lo que Él nos ha dado es espíritu de poder. Número 2, espíritu de amor. Y número 3, espíritu de dominio propio. 3 cosas que evidencian el fuego de Dios en nosotros. Una que evidencia todo lo contrario, la timidez, el temor. Pero 3 que evidencian, hermanos, que el fuego de Dios está encendido en nosotros. Que estamos viviendo avivamiento en nuestro corazón, que es lo que Dios quiere. Que estemos avivados, avivados. Un hombre avivado no es cobarde. ¿Y cómo conoceremos un hombre que no es cobarde? En 3 áreas. Espíritu de poder en una medida. No, obviamente no todo mundo tendrá un espíritu desarrollado en esto, pero como les dije, el que recibió 5 talentos terminó recibiendo 6 talentos. Crecimiento en poder, crecimiento en amor y crecimiento en dominio propio. Esas son las 3 evidencias, hermanos, de iniciales, porque el libro es más grande, yo solo voy a predicar una parte. 3 cosas, hermanos, que dicen si hay avivamiento en nosotros. La primera palabra es Espíritu de Dios en poder. El griego lo conocemos, es dunamis. Dunamis. De ahí se deriva la palabra dinamita. Y todos conocemos el concepto de dinamita, ¿sí o no? Dinamita. Entonces lo que Dios quiere es que tengamos espíritu de poder. Y esta semana vimos la vida de Pedro. Y uno es el Pedro de los evangelios y otro es el Pedro del libro de los Hechos, ¿sí o no? Uno es el Pedro que negó al Señor
¿Por qué lo hizo? ¿Por qué negó al Señor? ¿Se avergonzó del Señor, sí o no? Se avergonzó del Señor. Y cada uno tiene que ver, hermanos, en su vida: ¿me avergüenzo yo del Señor? O sea, cuando estás a sola, vives como un cristiano o vives como un impío. Eso es avergonzarse del Señor. Cuando estoy en la iglesia, yo no saludo a ninguna hermana de beso, pero cuando estoy afuera, hago todo eso y lo hago con alegría. Hermanos, ¿están entendiendo qué es avergonzarse? Como vivo por fuera y como vivo por dentro. Espíritu de poder. Si queremos crecer en la fe, hermanos, debemos de crecer en esta área. El Pedro que estaba allá en el patio del sumo sacerdote, que negó al Señor, era muy diferente al Pedro que estaba en Hechos 2, ¿sí o no? Que testificó del Señor y se puso en pie, hermanos, en frente de aquellos que lo habían condenado y casi que querían apresarlo también, pero ahora con valor. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia es el dunamis. ¿Qué ocurrió entre el patio y ese evento? Ocurrieron varias cosas. Uno, la restauración del Señor, no. Pero dos, acuérdense que le dijo: nos vemos en Galilea. Lo restauró el Señor, pero la más importante, ¿cuál fue? El derramamiento del Espíritu Santo. Al avivar el don de Dios en nosotros, hermanos, es necesario avivar el Espíritu en nosotros. Amén. Buscar la llenura del Espíritu, que dice Pablo en Efesios y que vemos en Hechos 2, la venida, la llenura del Espíritu Santo. Y eso es un concepto grande, pero debemos buscar la llenura del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Eso quita el temor. Eso quita el temor. Las personas que viven atemorizadas, hermanos, son personas que no buscan la llenura del Espíritu. Busquen la llenura del Espíritu y van a ver que el temor se va a ir. Se tiene que ir. La segunda evidencia, hermanos, que hay avivamiento en nosotros es el espíritu de amor. Y el griego es ágape. Ágape, y tenemos una definición clara en 1 Corintios 13 acerca de qué es el amor ágape. Qué triste es encontrar personas, hermanos, que no están dispuestas a este amor. Y oigan esto, en eso hay que crecer. Amén. Como en el espíritu de poder hay que crecer. Y no estoy hablando de resucitar muertos. Estoy hablando de valor, del valor del evangelio, de hacer cosas para el Señor, no vivir atemorizados. Miren, amor. Sé que estoy en avivamiento si estoy creciendo en amor. Y 1 Corintios 13, empezando el versículo 4, nos dice qué es y cómo crecer, qué es el amor. Lo primero que nos dice es que el amor es sufrido. ¿Cuántos han destruido sus vidas porque no están dispuestos a sufrir? Miren, yo escribí un pensamiento, se lo voy a leer. La fe es un fuego interior que solo si es más fuerte que el fuego de prueba resistiremos. De lo contrario, no. Voy a repetírselos. La fe es un fuego interior que solo si es más fuerte que el fuego de prueba resistiremos. Y resistir, hermanos, es no amargarnos, no terminar con todo, hermanos, sino permanecer. Solo si el fuego de la fe es más fuerte que el fuego de prueba que viene, resistiremos. Y por eso es que es necesario, uno, tener una fe genuina, y dos, hacerla crecer. El amor ágape
El amor ágape lo describe en 1 Corintios 13 y el versículo 4, y lo primero que dice es que el amor es sufrido. Amén. También dice que es benigno. Dice que no tiene envidia. ¡Ah, qué hermoso! ¿No? Qué hermoso. Dice también que no es jactancioso. Dice que no se envanece. Miren, hermanos, solo por esta descripción, yo recuerdo cuando tuve entendimiento de esto, el deseo que vino en mi corazón de pasar más tiempo en la presencia de Dios, recibiendo ese amor. Un hombre que no puede perdonar a otros es endurecido. La razón es porque no está creciendo en la presencia de Dios, en la fe, en la gracia, en el amor, en el espíritu. No está creciendo. No está creciendo. No busca lo suyo. Miren, hermanos, no guarda rencor. ¿No anhelan eso? Hermano, pasar por situaciones adversas, pero no guardar rencor. Pero hay personas rencorosas. La razón del rencor, hermanos, es que la fe en ti está muriendo. Y yo te aconsejo que avives el fuego de el don de Dios. Amén. Amén. Cuando estamos muertos y fracasados, cuando llega la amargura al corazón. No pudimos con eso. No pudimos con eso. Cuando lo que te sale del interior es amargura, pero cuando te sale, dice, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Miren, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta y nunca, pero nunca deja de ser. Oh, qué lindo el Señor, ¿no, hermanos? Con razón le decía, aviva ese don, Timoteo. Avívalo, avívalo. Eso es lo que necesitas, Timoteo, avivarlo. Pasar tiempo en la presencia de Dios, derramando el corazón con lágrimas en los ojos. Solo así. Solo así, hermanos. Si las cosas te ofenden, si no puedes soportar a otros, la razón es falta de este fuego. Amén. Ese fuego, hermanos. Oh, ese fuego que el Señor tenía en su corazón lo hizo abrazar la cruz, menospreciar los sufrimientos y hacer la voluntad de su Padre. Esto es lo hermoso de este camino. Amén. Yo amo este camino, hermanos. Amo este camino porque sé que es la solución para todo. Es lo que me va a ayudar en los días que vienen, que van a ser difíciles. No se imaginan, hermanos, qué sucedería si el presidente Trump dejara de gobernar en los Estados Unidos. Tanto el enemigo como todos están, hermanos, queriendo matarlo. Una de las cosas que dijo es que no va a ser penalizado el hablar de Cristo en las escuelas. Tal vez aquí no lo entendemos, hermanos, pero dijo, no es penalizado. Los hombres están en el derecho de hablar de su fe. Estamos hablando de los Estados Unidos de América, hermanos, donde penalizaban a los cristianos y honraban a los impíos. Oh Cristo Jesús, danos ese espíritu de amor, amén. Danos ese espíritu de poder que quita la cobardía, el temor. Y la tercera evidencia lo llaman dominio propio.
El griego es sofronismos. Muy sencillo, ¿no? Entender dominio propio. Saber cuándo frenar sus labios. Saber cuándo frenar sus acciones. Un hombre que sabe frenar sus labios es porque el fuego está avivado. Amén. Pero quien no puede frenar sus labios y saca todo el fuego de ira de sus labios, hermanos, es una persona que está muriendo en la fe. Oh Cristo Jesús, quiero ese espíritu, quiero estar avivado, Señor amado. Amén. Sofronismos también traduce dominio propio, como les he dicho, pero también traduce un hombre disciplinado. Amén. Disciplinado, que sabe frenarse, sabe frenar, poner los frenos. ¿No anhelan eso, hermanos amados? Miren, eso sería el motivo, uno de los motivos, si sabemos que tenemos problemas con desenfrenos, para pasar tiempo en la presencia de Dios, recibiendo el fuego de Dios. Amén. Dominio propio también traduce control de uno mismo, y es lo que hemos dicho. Pero hay otras dos expresiones que abarcan esta definición. Otra es que aceptamos la corrección. Eso sí, hermanos, eso sí es una de las razones por las cuales dice, como dijo el hermano del jueves, no vuelvo ahí, porque no soportamos la corrección. No soportamos, hermanos, un hombre con el fuego de Dios anhela ser corregido. Un hombre sin el fuego de Dios, ahí sí dice, no vuelvo más ahí. Oh Cristo, danos un amor. Amén. Dominio propio. Y la otra definición, no sé cuántas les he dado, de sofronismos, es que anhela ser enseñado. Qué lindo, ¿no, hermanos amados? Ese es el espíritu. No de cobardía, porque cobardía es completamente lo contrario a esto. Ustedes no han recibido, dice, un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y el verso 8 dice, de segunda de Timoteo 1: por tanto, debido a que estas cosas están en ti, no me avergüenzo de dar testimonio de nuestro Señor. Amén. Por tanto, le está diciendo a Timoteo, si tienes eso, no te avergonzarás de dar testimonio del Señor, ni tampoco testimonio de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones que vienen, miren, por el evangelio. ¿Saben lo que, estudiando esto, el Señor siento que me dijo el Espíritu Santo? Lo voy a leer: si no participa de las aflicciones de los evangélicos. Amén. Ser evangélico, hermanos, es recibir aflicciones. Pero ¿saben qué es lo maravilloso de esto? Es que las aflicciones no nos destruyen. Amén. Sino que nos vigorizan en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Las aflicciones no me producen amargura. Si te están produciendo amargura, hay una razón: el fuego de Dios se está apagando en ti. Si tienes un solo enemigo, y enemigos hay, por supuesto,
Pero si te están amargando, es porque el fuego de Dios en ti se está apagando. Por tanto, debido a esto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, de decir: soy hijo de Dios. Voy a decirlo de esta forma: soy evangélico. Amén. Es el evangelio. Soy evangélico. Oh, qué lindo es el Señor. Amén. Qué lindo es el Señor, hermanos. Yo aprecio mucho al hermano José Ordóñez, ¿saben? Creo que es uno de los privilegios de mi vida. Y por una razón: porque él es como es, aquí, en México y en la China. Es como es. Oh Cristo Jesús, amén. Haznos genuinos, de un solo rostro, viviendo la fe del evangelio. Amén. Y con seguridad, hermanos, mire, vamos a leerlo. Pablo dice que él era predicador de ese evangelio, y el que predica ese evangelio, hermanos, y lo vive, tendrá el mundo en contra. Las personas que solo asisten, no hay problema, ni el enemigo querrá: sigue así, muy bien, te felicito, llamándote evangélico pero viviendo de otra forma. Participa de las aflicciones por ser evangélico, según el poder de Dios. Verso 9: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino conforme al propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. Aleluya. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y el verso 11: de lo cual yo soy constituido predicador y apóstol, maestro de los gentiles. Maestro de los gentiles. Y obviamente, hermanos, por eso Pablo recibía mucho oprobio. Mucho oprobio. ¿Quieres saber si la llama del don de Dios está fuerte en ti, hermano? Solo mira cómo te comportas cuando estás con los impíos, porque muchas veces estamos por trabajo. ¿Te has frenado alguna vez? ¿Has dicho, tal vez no decir yo soy cristiano, no lo hago? Tal vez sí sea necesario, pero tu conducta te hace diferente. Como aquel hombre que tenía a su compañero de trabajo por muchos años, y él tuvo necesidad de Dios y llegó a una iglesia a buscar al Señor, y ahí encontró a ese compañero, y lo que le dijo es: ¿y tú eres evangélico? ¿Cómo? Qué dolor, no, hermanos. Qué dolor, hermanos. Qué dolor. Tu conducta delante de otros dice si tú eres un hombre con el fuego de Dios ardiendo, o eres un hombre de una fe fingida. Y sigamos leyendo, vamos a llegar y terminar pronto también. Por lo cual asimismo padezco esto, en el versículo 12 dice Pablo: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Aleluya, amén, amén. Porque yo sé, dice el apóstol Pablo, a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Saben, al final de segunda de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo: Timoteo,
yo estoy para morir. He guardado la carrera, he guardado la fe, he terminado la carrera, y por lo demás me está reservada la corona. Oh Señor, amén, hermanos amados. Miren, van a venir todas este tipo de ataques, pero debemos de decirle: yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. No debo tener temor. Amén. De dar testimonio de Jesucristo y de Pablo. ¿Por qué de Pablo? Ya lo veremos, porque eso probó los corazones, hermanos. Pablo probó los corazones de muchos. Unos salieron adelante y otros quedaron destruidos. Y dice el versículo 14, le dice a Timoteo: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y el verso 15, y vamos a leerlo, 15 y 16 nos muestra dos tipos de creyentes. El verso 15 dice: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Figelo y Hermógenes, hermanos, abandonaron al apóstol Pablo. ¿Por qué lo abandonaron? Porque Pablo estaba preso por el evangelio. Y estos hombres, cuando vieron a Pablo, hicieron lo que Pedro hizo: no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco. Porque eran cobardes. Figelo significa uno que huye. Uno que huye. Y Hermógenes significa nacido de Hermes. Y Hermes era el dios de la deidad de los griegos, pero de la deidad falsa, de la deidad falsa. ¿Con quién nos juntamos, hermanos? Determinará dónde moriremos. Hoy estás abandonando tú al Señor. Allí donde trabajas, finges ser otra persona cuando estás entre otros, o guardas el buen depósito de la fe. Oh Señor Jesús, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Pero por otro lado, hermanos, dice aquí la Escritura, y con esto estamos terminando, el verso 16: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesífero. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesífero, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Qué bendición, ¿no? ¿Dónde creen que está ahora Onesífero? Onesífero, concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor, Señor. Aleluya, amén. Así termina, hermanos. Así termina esta carta. Comienza con la importancia de la cobertura y termina con los hombres que realmente la apreciaron, o los que se avergonzaron.
Aleluya. Aleluya, Señor. Amén. ¿Cómo está tu fe? ¿Puedes perdonar? ¿Hay en ti estas características? Hay poder, y no para resucitar muertos, sino, hermanos, para testificar del Señor. ¿O te avergüenzas? Hay amor, el amor ágape, que no busca lo suyo, no hace nada indebido, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, todo lo soporta o nunca deja de ser. Hay dominio propio en ti. Hay dominio propio. ¿O eres un hombre desenfrenado? Si eres desenfrenado, es porque la fe en ti está muriendo. Muriendo. Si no sabes frenar tus labios, es por falta de fe. Y nunca olviden las razones por las que se murió la fe en esos hombres. De Mateo 25. No creció nunca, nunca creció ese hombre. El de un talento nunca. Siempre fue un niño y terminó siendo un muerto. Amén. Nunca jamás pensemos que Dios es duro. Y siempre sepamos que si queremos algo, tiene un precio. Hay que sembrar para cosechar. Oh Cristo Jesús. Y que no haya pereza en nosotros, hermanos, ni temor. Que no haya pereza para buscar al Señor. Que podamos pasar aquí y en sus casas tiempos largos, orando, suplicándole, que los afanes no maten esa vida, la cocina o los hijos o el trabajo, que siempre haya tiempo para el Señor. Avivemos esa llama, porque yo no sé qué días pueden venir, hermanos, pero vamos a necesitar mucho valor. Pongámonos en pie. Oh Jesús. Un hermano me preguntó, le compartí algo de esto y me preguntó, ¿y hablar en lenguas influye? Por supuesto que sí. El apóstol Pablo dice que él hablaba en lenguas más que todos, la llenura del Espíritu. De repente verás que te es más fácil perdonar, darle esperanza a otros, amar a los difíciles. Pero si ahora tienes problemas, es porque el fuego de Dios se está apagando en ti. Qué lindo es el Señor, ¿verdad, hermanos? Oh, dominio propio. Me encanta eso. El día que tú dices no, 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 no es para mí, y tomas otro camino. Oh Cristo.
esto, ayúdanos. Haznos como tú, Señor. Haznos como tú, Señor. Saben que el altar está abierto, hermanos. Si alguien tiene necesidad, voy a pasar al altar a derramar su corazón delante del Señor. Decirle: Señor, necesito más de tu espíritu. Mi llama quizás se apaga. Necesito eso, Señor. Oh Espíritu
Señor. El Señor dijo que la razón principal era pereza y malas influencias. ¿Qué te está quitando el tiempo con el Señor? Buenos hermanos perecieron, hermanos. No sé, Figelo y Hermógenes seguramente comenzaron bien, pero dejaron apagar la llama del fuego en ellos. Onesífero no la dejó apagar, hermanos, y siempre estuvo solícito. ¿Qué te está quitando a ti el tiempo con el Señor? Tal vez hasta podría ser la televisión o el famoso celular ahora. Quisieras esta mañana pedirle al Señor que puedas tener más tiempo para Él. El trabajo, las cosas de este mundo. Recuerda que si inviertes tiempo en el Señor, los frutos serán maravillosos. Poder, amor y dominio propio serán los frutos que distinguirán a un hombre que busca al Señor o a una mujer que busca al Señor. Podrá frenar sus labios en los momentos difíciles. Podrá amar y no odiar. Podrá perdonar y no guardar resentimiento. Y tendrá el poder para dar testimonio de Jesucristo donde quiera que esté. Vale la pena avivar ese don, avivar ese fuego. Si está muriendo en ti, amado hermano, tal vez sea la razón que crees que Dios es duro. Dios no es duro. Dios no es duro. Él tiene un plan maravilloso para ti. No se ha olvidado de ti. No se ha olvidado de ti. Tal vez estás lleno de temor por dentro. Oh Cristo, cámbianos en esta mañana, Señor. Señor, danos para invertir tiempo en ti, Señor amado, para poder apartarnos a buscarte, Señor, poder apartar tiempo para ti, Señor amado, para poder apartar tiempo para ti, Señor. Haz de esta congregación, Señor, que busquemos tu rostro con diligencia. Que busquemos tu rostro con diligencia, porque los frutos son maravillosos. El resultado de no buscarte es vergüenza, como esos dos hombres que se avergonzaron, finalmente abandonaron todo, los de Asia. Pero Onesífero, Señor, cuyo nombre es fructífero, Onesífero estuvo fiel, Señor, ahí siempre, buscándote, pasando tiempo. Y el resultado fue maravilloso, Señor. El nombre de Onesífero se escuchará eternamente. La casa de Onesífero será conocida, pero la de Figelo no se oirá jamás. Oh hijo, atiende a la voz del Señor en esta mañana. Padres, recuerden lo que están transmitiendo a sus hijos, o la fe genuina o una fe falsa. Aleluya, Señor. Enciende el fuego, Dios. Enciende el fuego en nuestros corazones. Enciende el fuego en nuestros corazones, Señor. Enciende el fuego en nuestros corazones de la fe. Enciende el fuego de la fe en nuestros corazones, Señor. Que no se apague el fuego que hay en nuestros corazones, Señor. Oh, Cristo Jesús.
apóstol Pablo, hermanos, con Cristo estoy juntamente crucificado. Díselas al Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Dile al Señor esas palabras. Dile de tu corazón al Señor: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, creyendo su palabra, buscando su rostro. Por tu gracia, Señor, pasaremos más tiempo contigo, Señor. Por tu gracia te buscaremos, Señor, aleluya, para que seamos llenos de frutos de justicia, Señor. Dominio propio, Señor. Amor indescriptible, Señor. Amor perdonador, aleluya. Y poder para testificar de ti, Señor, frente al que nos demande razón de ser de nuestra fe. Poder, Señor. Poder para hablar de ti, Señor, al que lo necesite, para no avergonzarnos del Evangelio, Señor, porque sabemos en quién hemos creído y que también es poderoso para guardar nuestro depósito para aquel día. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Démosle un aplauso al Señor, hermanos amados. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Oh, aleluya. Aleluya. Aleluya, Señor.